¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Prometo trabajar para erradicar las barreras que provocan desigualdades y atentan contra los derechos humanos a través de un uso participativo y transparente de esta institución pública. Y bajo esa premisa, acato la Constitución. Bienvenida y mucha suerte. Escuchábamos a Pilar Lima, primera senadora sorda en la Cámara Alta española, en un país en el que se calcula aproximadamente hay alrededor de 1 millón de personas con esta discapacidad. Padecen sordera. No sé cuántas en Galicia, se lo voy a preguntar a Iker Sertucha, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, que esta noche nos acompaña. Iker, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a vosotros por venir. ¿Hay algún cálculo estimado de cuántas personas sordas hay en Galicia o por lo menos de cuántas atendéis vosotros en la Federación? Puedo arrojar dos cifras. Por un lado, en el censo de la discapacidad, es decir, personas que poseen ese certificado de minusvalía, y constatado por la Xunta de Galicia, se estiman en 19.000 personas sordas o con discapacidad aditiva. También, desde el Instituto Nacional de Estadística, desde el INE, se computa en torno a 80.000 personas con sordera en nuestra comunidad autónoma. Decía esta protagonista con la que hoy empezábamos la entrevista, con Pilar: no me siento un símbolo, soy una persona normal. Una palabra que siempre tenéis en vuestra boca, la de normalidad, uno de los objetivos que perseguís. Decís que España, aun habiendo avanzado, no se encuentra al nivel de normalidad de otros países europeos. ¿Sigue siendo tan raro aquí que veamos a un o a una intérprete? Ciertamente, con la aparición de Pilar Lima, lo que sí se denota es el uso de una lengua, ¿no? La lengua de signos, y eso va a contribuir positivamente a nuestro colectivo. Si hacemos una comparación de España con otros países, especialmente con los países nórdicos, como pueda ser Noruega, pues sí que es verdad que empieza a haber, ya existen precedentes de personas sordas en la vida política, ¿no? Personas que, bueno, que son representantes políticos y que tienen esta discapacidad, la sordera. Iker, conseguir el reconocimiento oficial de la lengua de signos, vuestro vehículo de comunicación, fue uno de vuestros campos de batalla. Se aprobó en 2007. No sé si hoy por hoy, en la práctica, esa norma se aplica, es una realidad. Ciertamente, la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas, no se ha materializado del todo, ¿no? Para nosotros es muy importante, dentro del marco legal, especialmente las comunidades, desarrollen decretos de ley en función de esta norma estatal, y es un trabajo que tienen que realizar todas las autonomías. Y es un trabajo que tenemos pendiente y ciertamente no se ha trasladado a la práctica en su totalidad. El hecho de que todavía haya esas lagunas puede repercutir en que un demasiado alto porcentaje de personas sordas no tenga acceso al lenguaje de signos. El primer problema es una cuestión presupuestaria para ejecutar la ley, ¿no? La ley está aprobada por el Consejo de Ministros, digamos que está el cuerpo de esa ley, pero falta adjuntar a esa ley una memoria económica para su desarrollo y poder hacer efectivos los recursos, como pueden ser los intérpretes de lengua de signos, la subtitulación en las televisiones, la accesibilidad a distintos ámbitos como puede ser la sanidad, la educación. Todo ello supone una inversión y un coste, y queda pendiente esa parte económica que ayude a materializar y llevar a la práctica el contenido de la ley. Cuando hablamos de la lengua de signos en sí no es un obstáculo, ¿no? No debería serlo, desde luego. Iker, otro de vuestros campos de batalla, lo que denomináis educación inclusiva, una demanda que no solo es exclusiva de vuestro colectivo, sino de muchos otros colectivos que padecen algún tipo de discapacidad. ¿Qué quiere decir educación inclusiva? Hablamos de la educación inclusiva,
quiere decir que hay que explotar las capacidades de la persona con discapacidad, sea cualquiera de la discapacidad que tenga, es decir, a facilitarle todos los recursos que ayuden a optimizar sus capacidades dentro del currículum, es decir, profesores de lengua de signos, especialistas, otras figuras profesionales como pueda ser un logopeda o relacionado con el mundo de la educación. A eso le llamamos inclusión educativa. Esa inclusión no queda solamente en una matriculación y que el alumno con discapacidad convive con el resto del alumnado, sino facilitarle esos recursos que ayudan a seguir el currículum al igual que el resto de sus compañeros. Yo me pregunto, el acceso al mundo laboral, a un puesto de trabajo, si ya de por sí está difícil la cosa para un colectivo como el vuestro. Sí. Se dificulta muchísimo más porque incluso gracias al Servicio Público de Empleo que ofertamos desde la propia entidad, se estima un 47% de personas en una situación de desempleo en nuestra comunidad. Es una cifra alta y el problema viene precisamente de la barrera anterior. Al no contar con una buena base educativa, no finalizar estudios superiores, conlleva a que los trabajos o los puestos a los que accedan sean de baja cualificación o ni tan siquiera tengan un puesto de trabajo. Y efectivamente, si ya en estos momentos fueron tiempos difíciles, para el colectivo se duplica esa dificultad. O sea, entiendo que si se pusiesen a vuestra disposición los recursos necesarios, podríais desarrollar un puesto de trabajo como cualquier otra persona, en cualquier campo. Correcto. Existiendo los recursos, facilitando esos recursos, indistintamente que sea una persona sorda o no, cualquier persona que tenga a su alcance los recursos necesarios podrá desarrollar su trabajo con normalidad. Claro. Vosotros no os sentís incapacitados, os incapacitan otros, os ponemos otros las barreras, ¿no? Correcto. Por eso nosotros desde la Federación, junto con las asociaciones afiliadas a nuestra entidad, creamos esta federación, esta ONG, precisamente para salvaguardar la problemática y eliminar todas las barreras y reivindicar esas necesidades que tiene el colectivo de personas sordas en todos sus ámbitos. Estamos hablando de grandes objetivos, el de la visibilización, la normalidad, la inclusión educativa, el acceso al mercado laboral, pero ¿y el día a día? Para hacernos una idea de cómo es vuestra rutina, ¿qué dificultades que para una persona no sorda no entrañan ningún tipo de complejidad, para vosotros es un mundo? Hablas, por ejemplo, Iker, del acceso a ciertos servicios públicos. Podemos destacar dos cosas en el día a día, ¿no? Dentro del colectivo de personas sordas, las barreras comunicativas en toda su extensión. Todo el mundo es completamente sonoro, completamente auditivo y para nosotros es un enorme obstáculo. Cuando hablamos de la accesibilidad a los servicios públicos, para nosotros es fundamental, especialmente el ámbito sanitario. Nosotros contamos con un servicio de intérpretes para eliminar las barreras de comunicación, como pueda ser el caso en este momento, en esta entrevista. Y nosotros lo que queremos es un servicio de intérpretes en el ámbito sanitario 24 horas para atender emergencias, porque carecemos de esos intérpretes y es uno de los obstáculos más notorios, ¿no?, dentro de nuestro colectivo. También la accesibilidad a entidades privadas. Otra de las barreras que se denotan en el día a día de nuestro colectivo es que las barreras mentales son un gran problema para nosotros. Ven al colectivo de personas sordas, bueno, pues usan a lo mejor términos no adecuados como lenguaje, sordomudo, términos un poco obsoletos y nosotros estamos trabajando un poco para sensibilizar y eliminar esos conceptos y esa visión hacia nuestro colectivo. Por ejemplo, habláis, Iker, desde la Federación, de cuestiones tan simples para el resto como pueden ser pues, una denuncia en comisaría o llamar a una ambulancia para que a uno le atiendan a domicilio, pueden ser muy complicadas para vosotros. Se han conseguido objetivos, ¿no?, a lo largo de la vigencia de la FASPEGA, que ya son un recorrido de 36 años. Vamos consiguiendo pasito a pasito objetivos
pero reitero de nuevo que para nosotros el ámbito más importante a eliminar las barreras comunicativas es el ámbito sanitario. Sí es verdad que ahora estamos trabajando con las nuevas tecnologías y ya hemos hecho accesible el 061 a través de un sistema de videointerpretación, pero sigue habiendo lagunas en atenciones muy puntuales, como pueda ser cuando el paciente va a la ambulancia y no se pueda comunicar con el personal sanitario. Pero bueno, es cierto que sí, que se han conseguido objetivos, ¿no? Hablas de ese servicio de videointerpretación que puso en marcha no hace demasiado el 061. Cuéntanos un poquito en qué consiste, de qué manera os resulta más fácil comunicaros a través de este sistema. El funcionamiento es sencillo. Cualquier persona, desde su casa, cualquier persona sola, evidentemente tiene que tener conexión a Internet, entra en la página del 061 a través de la propia web o bien del 061 o bien de la FASPEGA y se pone en contacto con el videointérprete y el intérprete se pone en contacto con el personal del 061 y se establece esa comunicación bidireccional. El resultado empieza a ser satisfactorio porque se trata de una respuesta inmediata, simultánea, en tiempo real y luego, desde luego las conclusiones son positivas, ¿no?, en el uso del Biltec. ¿Hay colectivos dentro de esa cantidad de personas sordas que hay en Galicia más vulnerables? Por ejemplo, las personas mayores. Hace unos días escuchábamos un llamamiento para evitar su aislamiento, que entiendo es mayor entre ellos que no entre otros sectores de edad, ¿no?, de población sorda. Efectivamente existen colectivos vulnerables, en este caso para nosotros son las personas sordociegas. Dentro de nuestro colectivo sí, efectivamente, colectivo de las mujeres, colectivo de mayores, tienen grandes dificultades, ¿no? Pero si tengo que destacar una problemática o un sector muy vulnerable son las personas sordas, sordociegas, que sufren una verdadera aislamiento, ¿no?, dentro de la sociedad. Obviamente la inclusión es tarea de todos, de cada uno de nosotros, pero los medios económicos los pone la Administración. ¿Estáis contentos con la aportación de los gobiernos o los ajustes, sobre todo en el ámbito sanitario, os han pasado también factura, Iker? Ciertamente, en las relaciones de la FASPEGA con los distintos órganos públicos son receptivos a nuestras demandas, aunque también sí es verdad que hemos sufrido recortes económicos al igual que el resto de entidades en el periodo de la crisis. Sí me gustaría trasladar un mensaje, y cuando hablamos de la discapacidad, el Gobierno tiene que blindar siempre las necesidades de las personas con discapacidad y sus derechos. Los derechos nunca pueden ser recortados. Entonces, ahí sí quiero hacer un llamamiento e instar a que se evite cualquier partida reservada para el área de la discapacidad. Existe siempre la buena voluntad por parte de la Administración, pero solicito eso, que no se recorte al ámbito de la discapacidad. Iker, ya estamos terminando. Una última pregunta que viene a ser un poquito más personal. Escuchamos a Pilar Lima hablar de su experiencia vital, que ella es sorda de nacimiento y que pocos años después su familia se dio cuenta de que había algún problema y que a los 16 fue cuando decidió aprender la lengua de signos. ¿Cuál es tu caso? Brevemente, Iker. Bueno, pues yo aprendí la lengua de signos, la verdad que bastante tarde, a los 18, 19 años. Y en su momento, efectivamente, yo pues nací con una sordera, mis padres no eran conscientes, detectaron la sordera cuando yo tenía 4 años. Empezaron a notar que no escuchaba bien, que no atendía bien a sus llamadas. La verdad que estamos hablando de otros tiempos. En estos momentos ahora pues el sistema sanitario en cuanto a la detención precoz de la sordera pues ya cuenta con otros recursos. Sin embargo, yo tuve una educación oralista en mi vida educativa y cuando descubrí la lengua de signos a los 18, 19 años aproximadamente, para mí el mundo cambió. Cambió completamente, pude acceder a todo tipo de información, a descubrir muchas cosas a través de la lengua, ¿no?, de la lengua de signos. Y nosotros nos alegramos. Ojalá esta detección temprana sirva para que muchas personas no se aíslen y disfruten al fin y al cabo de la vida. Iker Sertucha, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia. Muchas gracias por haber venido esta noche a contarnos tu experiencia, pero también a través de tu lenguaje de signos, en este caso, la historia de muchas personas como tú.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitaros y acordaros de la Federación para poder hablar del tema de hoy. Gracias. Nosotros nos vamos, como cada noche se quedan con Vía V, volveremos mañana, a eso de las 9 menos 5. Adiós.